Buenos días. Muy buenos días. Para la ansiedad y el estrés. Sí, porque se va lentito. Pues bien, regresamos. Ahora vamos a darles algunos jugos que te pueden ayudar para el control de la ansiedad generalizada, del estrés, de los nervios. Y para esto, mi hermana se pinta sola. Claro que sí, mira, vamos a utilizar la lechuga, vamos a utilizar mucho la lechuga porque la lechuga te tranquiliza. Necesitamos una lechuga para el primer jugo y un trocito de betabel. Media, ¿qué será? Unas 4 o 5 hojas de lechuga con un trocito de betabel. Lo vas a licuar con agua y te lo tomas por las mañanas. Otro que también puedes hacer es lechuga con jitomate. Necesitas unas hojas de lechuga, 2 jitomates. Puedes agregarle germinado de soya y va más nutritivo. También te lo vas a tomar por las mañanas. Hay un licuado que se llama el pacificador. Ese te va a dar paz y te va a nutrir mucho. Bien, para esto necesitamos una taza de jugo de manzana, una taza de uvas negras, 4 ciruelas deshuesadas, un cuarto de taza de pasitas ya remojadas, y media taza de yogur y una taza de leche de soya. Todo lo vas a licuar y lo vas a tomar por las mañanas. Todos estos juguitos, igual puedes tomarlos si no tienes sueño. En la noche te puedes preparar un juguito de lechuga con su jitomate y te lo tomas con los productos del doctor Chávez, que en este caso serían las tabletas CABA, el extracto lúpulo, el extracto hipomonea, y vas a estar pero bien tranquilo. Pero que nada te va a ocasionar distracción para Nada te va a ocasionar distracción, exactamente. La diferencia de tomar medicamento a tomar estos jugos es que no te va, los medicamentos a veces hasta te ponen más nervioso. Muchos pacientes dicen eso, es que ando temblando todo el día. Entonces, eso sí es cierto, ¿no? Eso sí es cierto. Hay ciertos medicamentos que te mantienen somnoliento, pero te mantienen con una pequeña temblor fino, provocado hasta por los mismos ansiolíticos. Sí. Sí, si se te va el hambre, sí, que te va el hambre o comes mucho. Comes mucho y ahí vienen los problemas de ahora sí que de obesidad, ¿no? Porque te dan hambre excesiva y empiezan a comer. Eso es muy frecuente cuando existe ansiedad. Entonces, si tú tienes este problema, toma uno de estos juguitos, no te va a pasar absolutamente nada. Mira, hay otros remedios. Si en tu casa tienes algún árbol de naranjo, porque luego hay naranjo, no de naranja, entonces, lo que debes hacer es agarrar unas hojitas de naranja, lávalas bien. Incluso es buenísimo cuando hay crisis de migraña, el té de hojas de naranjo, bien lavaditas, te tomas ese tecito junto con las tabletas de cada cualquiera que estamos haciendo y te completas con un juguito de eso que más bien es rico, es rico ese ahora entiendo por qué duerme mucho el panicón. O sea, se duerme bien tranquilo porque le hago algo parecido a eso, nada más que no le pongo leche de soya, más que puro yogur. Se lo doy en la noche y se duerme rápido. Se duerme muy tranquilo, porque son pacificadores. Ajá, eso es lo que se dice. Entonces, puede hacer ese tecito, puede tomar incluso té de valeriana, ¿sí? Puede tomar el tecito de valeriana, puede tomar el té de puras flores de azahar. Y el té de querer. Y el otro muy bueno que es el quiérete. Ámate. Respétate. No, oye, pero, a ver, espera. ¿Sí? Así es, permítame hacer un espacio, una interrupción. ¿Me permites, Leticia? Claro que sí. ¿Me permite usted, pequeña damisela Susi? Claro, bien. Está bien. Esto que les va a decir Susi es muy importante para las mujeres y para los hombres que tengan trastorno de ansiedad o estrés o preocupación. Cuando estamos imaginándonos cuando sentimos que se nos cae el mundo, porque te van a correr el trabajo, porque los hijos no te alcanzan para comprarles tal cosa, porque no hay dinero para esto. Ahora sí diré las palabras. ¿Qué deben de hacer? ¿Té de qué? ¿Té de querer? ¿Té de querer? ¿O té? Lo que estaba diciendo. La de qué. ¿Cómo le di? Es quiérete. Que empiecen a tomar de eso. Ámate, respétate. Como cuáles son como 10 puntos, ¿no? Pero finalmente, aunque suene a chiste, es una realidad. ¿Es eso? Es una realidad. ¿Por qué? Porque no es agradable, fíjate. Desde el punto de vista
es agradable andar con esa sensación de taquicardia, de palpitación, de opresión en el pecho, de falta de aire, de temblor, incluso de sudoración, de molestias digestivas como las náuseas, como el vómito, como tener esa sensación de un nudo en el estómago, de alteración de la alimentación o una tensión y rigidez muscular que posteriormente van a ocasionar dolor, ¿no? Ese cansancio, hablamos incluso, esa sensación de hormigueo que les da acá, a la mitad de la cara, a la mitad de la cabeza, la sensación de estar mareada o irritable, ¿sí? Esto no es muy agradable. Y junto con esto, bueno, pues las alteraciones del sueño de las que hemos hablado y alteración en el comportamiento y vida sexual, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es llegar a la causa, llegar realmente a la causa del por qué estás cursando con estos cuadros de ansiedad para poder quitar los síntomas, ¿no? Realmente si nosotros llegamos a cuál es la causa principal de la enfermedad, vamos a controlar o vamos a sanar y a quitar esos síntomas, ¿no? Porque siempre está uno con esa sensación de agobio, con esa sensación de amenaza, sensación de que te andan siguiendo o sensación de peligro. Luego dices, es que tengo la sensación de que algo va a pasar, ¿no? Ganas de huir. Mucha gente nos refiere que les da ganas de salir corriendo, de huir o de atacar, sensación de es una sensación muy fea de vacío, de extrañeza o una sensación De un presentimiento de algo. Cuando tienes despersonalización, que no soy yo, así se da gente, es que yo tengo la O sientes que algo malo va a ocurrir. Así es. Claro. A veces es tan grave este trastorno de ansiedad generalizada que empezamos a sentir como si tuviéramos el presentimiento de que algo malo nos va a pasar. Y nada más van a estar pendientes del teléfono. Cualquier timbrazo del teléfono, hasta la persona salta porque siente que le van a dar una mala noticia. Ahora, cuando está uno enfermo del trastorno de ansiedad, tiene uno miedos. Se escucha, ve a tu esposo, a tu esposa que están enfermas de los nervios. De repente tu esposo, van ustedes están en la casa y de repente se escucha esto, un sonido intenso, sea el que sea, y el enfermo de los nervios va a saltar. Sí, Brincan. Él lo hace se brinca de miedo. Ajá. Ándale. Porque la persona tiene miedo. Ahora, su imaginación es grande, está en un estado de alerta constante y tiemblan y saltan. Bueno, pero hay un fenómeno que ocurre y es bien frecuente en aquellos que tienen una crisis de ansiedad o que padecen de esta enfermedad. El sentido del oído se agudiza. Todos nosotros escuchamos hasta ciertos decibeles. Bueno, pero el enfermo de los nervios va a poder escuchar hasta cómo caminan las hormigas. Un sonido, por ejemplo, en tu casa, un sonido, se cae una canica, pero nadie lo escucha. O sea, todos como están normales no lo escuchan. No lo escuchan porque uno anda en el celular, el otro andan en la realidad. Pero el enfermo de la ansiedad va a percibir ese sonido muy alto. Puede percibir incluso voces. ¿Por qué? Porque las voces son del vecino de al lado, la persona de enfrente. Pero él las percibe porque el sentido del oído se agudiza muchísimo. Ahora, de tal manera que va a decirle a la esposa, oye, acabo de escuchar voces que me hablaron. Y la esposa que le va a decir, cálmate, que estás loco, ¿qué? Sí, es cierto. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Entonces, este tipo de enfermitos de los nervios, van a escuchar ruidos raros, van a percibir sombras también, que de repente así pasan como si fueran fantasmas. Hipervigilancia. Ándale, y les voy a explicar por qué. Cuando está agudizada la ansiedad, los sentidos de nuestro cuerpo, el sentido del oído, olfato, tacto y el sentido del espacio, se agudizan, se vuelven, ahora sí que con una cosita de nada se percibe todo. Bueno, en los ojos se hace chiquita la bolita, la pupila, o se puede hacer muy grandota, como en los gatos. ¿Ustedes han visto un gato de noche?
Los gatos se les ven los ojos plateados cuando los iluminan los faros de los carros y da miedo, ¿no? Pero así nos pasa a nosotros cuando estamos en una situación así. De tal manera que al agudizarse la visión óptica, van a percibir cosas que normalmente nadie ve. Pero puede ser, no son fantasmas, no, sino son el reflejo de algo que se movió y que crean sombras. ¿Y qué tal si alguien apareció de la otra dimensión? Bueno, eso es parte de ese rollo, pero pudiera ser. Pero miren, eso, si lo van a decir, no, si son sombras, son sombras. Pueden correr cositas, y aparte, vigilancia, porque tienen a eso, sí. cierta área del cerebro Sí, que, claro. entonces puede ser. Bueno, ahí es cuando pasa lo siguiente, miren. En esos momentos, como le comentan a su esposa y a toda la familia lo que les ocurre, dicen, no, papá, esto no hay fantasmas, nadie escuchó ese ruido. O lo que no entiende la familia es que el enfermo, su papá o su mamá están enfermos, pero por eso pueden percibir cosas que los demás no pueden, sonidos, imágenes, destellos, porque todo ocurre en el cerebro es una locura. Y al no encontrar una explicación científica, se recurre a lo más común, que es asociarlo a eventos paranormales, como fantasmas, sonidos, las voces que escuchan, las van a pensar que son fantasmas. Entonces dicen, ya estamos en una casa con fantasmada. Las sombras que ven, dicen, es un fantasma o alguien que me hizo un hechizo. Y no falta la comadre o el compadre que diga, no, pues así me pasó. Te hicieron un amarre, te hicieron un hechizo. Y entonces viene el problema este de que si caen con el curandero de su comunidad, es perfecto, está bien. En cada comunidad de ustedes hay un curandero. Y ahí vienen donde les hacen las limpias. ¿Qué? ¿Funcionan? Pues claro que funcionan. Funcionan y sirven. Porque tú te lo crees y entonces Claro, eso te va a ayudar a que estés bien. claro, y te relajas. Ahora, pero si desgraciadamente la enfermedad es tan grave y te sientes muy mal, puedes caer en las manos de estafadores que te van a quitar mucho dinero, no 100 pesos, sino a lo mejor van a ser hasta que vendas tu terreno para quitarte ese trabajo que alguien te hizo. Así funciona. Ahora fíjate, dentro de todos estos síntomas de los cuales estamos hablando, de que ya dijimos, la gente tiende a ser impulsiva, tiene dificultad para estarse quieto y en reposo, porque la misma ansiedad le condiciona al estarse Claro. moviendo constantemente, ¿no? Esto va a condicionar que tenga una sensación o una expresión corporal de rigidez, De rigidez. ¿sí? De mucha rigidez. Va a haber cambios en el lenguaje porque pueden tener verborreas, todo lo que hablan la postura, o su vocecita la van bajando. o enlentece también se baja el volumen de el voz. lenguaje o bajan demasiado la voz. El tono y la fuerza de la voz. Del problema de esto. A nivel de conducta o a nivel cognitivo pasa esto. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando de los síntomas que pueden ocasionar y posteriormente vamos a pasar a la flores de Bach después de esta pausa. Ay, hace calor afuera. Sí, bastante. Sí, ya estamos en la época, ¿no? Ahí es calor todo el día, toda la noche. Si quieres aprender más sobre cómo cuidarlos, acércate con un especialista. El primer paso es que los lleves a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Recuerda. Secretaría de Salud.